Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el uso de las sociedades comúnmente conocidas como offshore. Hoy es 5 de marzo del año 2021. Y este video ya convoca un tema que lo he tratado varias veces. Sin embargo, sentí la necesidad de hacerlo nuevamente, producto de las diferentes consultas que voy recibiendo donde tal vez no es que crea que no se entienda el concepto, sino que creo que es difícil aceptarlo. Es difícil aceptar el contexto normativo que nos estamos encontrando y también es justo decir, hay diferentes opiniones. Como siempre digo, ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. El tema que nos convoca tiene que ver con las sociedades offshore, las sociedades incorporadas en extraña jurisdicción y, bueno, ¿qué pasa si las uso cuando yo exporto servicios o qué pasa si yo las uso para canalizar mis negocios como una sociedad vehículo? Y nosotros tenemos que pensar que las sociedades offshore son sociedades que se incorporan en jurisdicciones extrañas, donde presentan la particularidad de que acceden a un régimen fiscal que está solo disponible para aquellas sociedades que, siendo incorporadas en esa jurisdicción, no realizan negocios en esa jurisdicción, es decir, donde todos los negocios los van a realizar con el resto del mundo, pero no en esa jurisdicción. Y entonces, en Argentina, y es por eso que al iniciar les comenté la fecha en la cual grababa este video, hace tiempo que venimos viviendo una situación, si se quiere, de crisis en el mercado cambiario, que impulsa a los exportadores y principalmente a los exportadores de servicios, que son tal vez los que más lesionados están en todo esto, digamos que impulsan a los exportadores a, bueno, por cada exportación de servicio que realizan, a liquidar la divisa. ¿La regla cuál es? Si yo realizo un servicio aquí en Argentina, estoy instalado en Argentina, tengo o mis empleados, o tengo mi empresa, o simplemente soy una persona que trabaja con mi inteligencia y mi computadora, y un cliente que está en el exterior, y ese cliente hace uso material de lo que está digamos, de lo que yo le estoy prestando como servicio, ya sea un informe, una consulta, un trabajo técnico terminado, una página web, lo que sea, va a configurarse una exportación de servicios en los términos de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Sí? La definición de exportación de servicios fue incorporada hace muy poquito tiempo por la ley 27430 a nuestro derecho fiscal. Y no tenemos dudas que en la ley de impuesto al valor agregado nos hace una descripción bastante clara, ajustada a lo que venía diciendo la jurisprudencia administrativa y judicial, es decir, esto no es nuevo para nosotros. En ese caso, si yo realizo una exportación de servicios, la regla será que emito una factura E y las divisas obtenidas, el contravalor, y ahora voy a hacer énfasis en eso, tengo que liquidarlas en el Banco Central. Esta disposición fue incorporada al derecho argentino por un decreto en la anterior presidencia del gobierno del presidente Macri, y específicamente decía el contravalor de la exportación, ¿no? ¿Y qué es el contravalor? Es lo que yo recibo a cambio de la exportación o el servicio que yo realice. ¿Cuánto tiempo tengo para liquidar? Los 5 días. Entonces, no es lo mismo decir la divisa que usted hubiera recibido por la exportación a que el contravalor que usted hubiera recibido por la exportación. Porque el contravalor puede ser un bono, puede ser criptomoneda. Y entonces tenemos una gran cantidad de exportadores que en principio dijeron, bueno, si yo no recibo dólares no tengo obligación de liquidar. Advertido el punto, empecé a decir, no, mira, si recibes una cripto, también, porque cripto encierra dentro del concepto de contravalor y objetivamente si usted recibe una cripto, que es como se está cursando este tipo de negocios, usted tiene que vender la cripto, tiene que obtener los dólares, tiene que liquidar. Es una obligación impuesta por una norma del Poder Ejecutivo, pero también sancionada por el derecho penal cambiario. Y una persecución en este sentido penal puede impactar en la economía del contribuyente a través de sanciones, multas que son muy gravosas, o incluso la libertad del contribuyente, ¿no? Puede ser sanciones de prisión ante la reiterancia del acto. Es decir, estamos hablando de una persecución penal para quien infrinja las normas penales de tipo cambiario. Y entonces, ¿qué pasa? Los contribuyentes empiezan a advertir, ¿no? Si yo exporto, no me importa con lo que me paguen, tengo que liquidar, y cuando se liquida al valor del tipo de cambio oficial,
Y bueno, inmediatamente se hace la comparación con el tipo de cambio que se obtiene, supongamos, en el mercado financiero. Esa diferencia, bueno, esa diferencia, considerado el marco tributario para quien no está inscrito en el monotributo, implica una exacción en términos de pesos de casi el 50%. Y entonces es cuando empiezan a buscar otro tipo de vehículos o formas de cruzar los negocios. Y aparece este mito de las sociedades offshore. Fíjense, por favor, repásenlo, si quieren, vayan a unos minutos anteriores donde dije que era la sociedad offshore, ¿no? Una sociedad incorporada en extraña jurisdicción donde no tiene formas de realizar negocios locales, dado que si así lo realizara cambiara la fiscalidad. Y básicamente, conceptualmente, es una sociedad desmaterializada, es simplemente un vehículo jurídico. ¿Y qué significa que, porque viene la pregunta, ¿no? ¿Qué significará que una persona residiendo en Argentina, teniendo su empresa, sus empleados en Argentina, en lugar de facturar un servicio desde Argentina, lo facture desde una sociedad del exterior? ¿Eso modifica la categoría jurídica o la naturaleza jurídica de lo que yo estoy haciendo, de mi negocio, del contrato que yo realizo con el sujeto del exterior? ¿Dejo por el simple hecho de interponer una sociedad en el exterior, de realizar un contrato con mi cliente y paso a realizar un contrato con la sociedad del exterior y la sociedad exterior con el contrato del cliente por el simple hecho de emitir una factura? La realidad es que el derecho argentino, en todas sus ramas, en el derecho societario y en el derecho fiscal, son las dos ramas que nos van a importar, se defienden de este tipo de estructuras, cada una con su motivación, pero se defienden de la estructura de sociedades incorporadas en extraña jurisdicción que tienen su único motivo de realizar negocios o su actividad principal en la República Argentina. Les quiero decir lo que veo. Yo lo que veo es que es una sociedad incorporada en extraña jurisdicción, y no me importa si utilizo una sociedad en Estados Unidos, una sociedad en cualquier otra jurisdicción, comúnmente conocidas como paraísos fiscales, donde, si ustedes buscan un poquito, van a encontrar que Estados Unidos es categorizada por la Tax Justice Network como un paraíso fiscal, ¿no? Como una unidad de secretismo fiscal, y concretamente Florida, Delaware, Nevada, son jurisdicciones locales, ¿no? De Estados Unidos, donde habilitan la constitución de sociedades específicas, las LLC, que son muy utilizadas para este tipo de vehículos. La utilización puede ser legítima o ilegítima. Este video lo estoy orientando al esquema de utilización que en mi opinión deviene en ilegítima. Consecuentemente no se debería hacer. Si usted no modifica nada su estructura y se siguen prestando los servicios personales o como empresa a un sujeto del exterior, ¿con quién sigue contratando? ¿Con quién sigue asumiendo los riesgos? ¿Con quién sigue financiando la operación local? Es decir, no modifican nada y lo único que hace es interponer una sociedad para que en lugar de facturar usted, factura la sociedad del exterior. En mi opinión, económicamente no ha cambiado nada y lo que existe es, si lo miro desde el punto de vista de la ley 19.550, voy a tener una sucursal no registrada de un sujeto del exterior porque su único fin y objetivo es realizar la actividad en Argentina. Y perdón, me quiero corregir. La sucursal deviene del artículo 118 de 19.550. No tengo una sucursal. Tengo una empresa que debería haberse nacionalizado y no se nacionalizó. Tengo un artículo 124 de la ley 19.550. Estoy en infracción al derecho societario. La consecuencia de eso es que, detectado por la Inspección General de Justicia, que es el órgano de Contralor, debería realizar los sumarios y las resoluciones internas, determinando que, bueno, que acá hay una realidad económica que no se está respetando, que existe una sociedad no registrada, con la responsabilidad solidaria que corresponde a las sociedades no registradas, y luego el contribuyente o el sujeto a quien se le imputara dicha estructura debería defenderse por el largo camino de la justicia en este caso un juicio contradictorio, diciendo, bueno, mira, yo la verdad es que no lo soy, y bueno, podrás seguir hasta la corte si quisieras. Lo que te quiero decir es que hay una etapa del organismo de Contralor que tiene que analizar la naturaleza jurídica de lo que se está haciendo. Por otro lado, la autoridad fiscal, descubierto esto, no necesita que la Inspección General de Justicia venga y le diga, mire, acá tengo un 124 que no fue registrado. La IGJ lo único que tiene que decir, mira, es una sucursal que no está registrada. Perdón, la FIP, lo único que tiene que decir es que la sucursal no está registrada. Es decir, para la FIP es más fácil. El establecimiento permanente ha sido regulado en la Ley de Impuesto a las Ganancias a partir de 27430, es decir, a partir del 1 de enero del año 2018, y en el artículo 22 nos comenta todos los esquemas que pueden generar un establecimiento permanente. Ya no tenemos dudas respecto de eso. Hasta un representante de un sujeto del exterior conforma un establecimiento permanente en determinadas jurisdicciones. Detectado el hecho, organizado el negocio como se plantea habitualmente, la FIP simplemente va a decir, acá tengo un establecimiento permanente, ¿y cuál es la consecuencia? Todas las rentas que obtuvo el sujeto del exterior se atribuyen económicamente a la Argentina. Y acá es donde viene la trampa.
Algunos me dicen, bueno, Sergio, ¿cuál es el problema? ¿Se trata de impuesto a las ganancias? Yo quiero pagar el impuesto. Pago el impuesto. Claro, con un dólar a 90 pesos todo paga como el 30% de impuesto. Pero ponele, pagas el impuesto. Ahora, ¿qué pasaría, no, si un funcionario fiscal detecta que el contribuyente declara una sociedad en el exterior que no tiene sustento, que dice obtener rentas activas, pero el contribuyente transparenta la renta? ¿Mm? Para transparentar la renta la tenés que liquidar, tenés que traer para acá. ¿Sí? Tenés que traer para acá y tenés que dejar, liquidar no, dejar en tu cuenta bancaria. Supongamos que hacemos así, vamos por pago de dividendos. Si se indagara en el juego de estados contables de la sociedad exterior, se va a notar que la sociedad exterior no tiene gastos. Entonces, si un funcionario fiscal observara que un contribuyente declara una sociedad exterior y cuando le pide el balance, son balances que no están auditados por un contador público, de hecho, balances en estas jurisdicciones no suelen estar auditados, con suerte se consigue un informe de compilación, no ofrece certeza jurídica de nada, un informe de compilación, simplemente que los números que dio el contribuyente se ajustan a las normas contables locales, pero no que el número es razonable, certero, orientado luego de un escrutinio, eso no lo dice, no es la esencia de un informe de compilación. ¿Qué tendría que hacer la autoridad fiscal o el fiscalizador que se enfrenta ante ese hecho, ¿no? Que ve una sociedad sin sustento donde el contribuyente no ha evadido el impuesto a las ganancias? Lo primero que debería preguntarse es si existe evasión a alguna norma que, si bien no tiene que controlar, que podría ser de interés de otro organismo de controlor. Y acá nos debería preguntarse, ¿y acá no ha existido por casualidad una infracción al régimen penal cambiario? Entonces debería cursar un informe al Banco Central para que el Banco Central inicie su investigación para ver si efectivamente se ha incumplido el régimen penal cambiario. Naturalmente hay otras opiniones que de pronto dicen, mira, si estás trabajando sobre un tipo penal, vos no puedes innovar en la persona y demás, entonces no podés construir el tipo penal de esta manera. Comprendo el punto, pero también quisiera decir que acá no estamos innovando. Acá, en mi opinión, lo que hay es un hecho cierto. Y lo que es un hecho cierto es que el contribuyente, organizado de esta manera, que es lo que yo digo que está mal y que no se debe hacer, lo que ha hecho es esconder una realidad, maquillarla. Y justamente las normas están para correr el velo y ver la realidad económica. Y si la norma está para correr el velo y encontrar la realidad económica, y si el tipo penal está para sancionar una actividad desplegada por un sujeto que ha entendido el legislador que es lesiva para la sociedad y que hay que perseguirlo, incluso con una persecución de este tipo de carácter, entonces no me importa el ropaje jurídico que el contribuyente haya utilizado, sino que me importa si lo que hizo está tipificado o no. Y si lo que hizo está tipificado, es decir, una exportación de servicios no liquidada, porque se descubre que hay un 124 de la ley 550 por su vehículo, luego de poder defenderse, que tardará varios años, o simplemente por la imputación de tener un establecimiento permanente en Argentina, entonces, señor, usted evadió el régimen penal cambiario. No me evadió impuestos, pero me evadió el régimen penal cambiario. ¿Quién lo deberá decir? El Banco Central. ¿Qué es lo que pasa siempre en Argentina? Blanqueos recurrentes, moratorias que establecen perdones fiscales. Entonces, todas las infracciones a los regímenes fiscales, cambiarios y demás quedan generalmente purgadas con el próximo blanqueo o moratoria que vamos a tener dentro de los 4 o 5 años. Uno puede pensar en que quiere vivir con ese riesgo y esperar al próximo blanqueo y vivir pensando en el próximo blanqueo. Es una decisión del contribuyente y de cada uno. Pero yo entiendo que como asesor fiscal o como una persona, me gusta definirme como una persona que me dedico a esto, como estudioso de la materia, de la legalidad, nuestra obligación en la sociedad es decirle cómo funciona el derecho, a nuestro mejor leer, saber y entender. Y también es cierto que muchos se realizan estas actividades pensando que nunca los van a agarrar, como se suele decir, y es difícil que te agarren porque, claro, todos lo están haciendo, entonces es difícil que te agarren. Pero si te toca, ¿qué puede pasar? Puede pasar un proceso excesivamente largo, que luego vas a purgar con un blanqueo. Es cierto que algunos piensan y dicen, bueno, si me llega a tocar, lo purgo con el próximo blanqueo. Es difícil pensar que en Argentina no vaya a suceder otro blanqueo. Ahora, yo a todo el mundo le pregunto, ¿estás seguro que me entendiste? ¿Estás seguro que entendiste que lo que estás haciendo está fuera del régimen? ¿Estás seguro que vas a vivir pensando cuándo viene el próximo blanqueo para purgar tu culpa? ¿Estás seguro que reconoces y conoces que el blanqueo va a tener un costo fiscal, un costo de asesoramientos? ¿Estás seguro que sabes que en el caso de que se inicie un proceso, ese proceso puede llegar a su conclusión antes de que exista la norma y que pueda haber una sanción penal firme, juzgada materialmente, antes de que exista el blanqueo o el sinceramiento que estás planificando para tu negocio?
¿O en serio querés creer que todo esto no existe? Eso es lo que le pregunto a la gente. Mi opinión, para ir cerrando, es que los negocios tienen que cruzarse ajustándose a derecho. Y si el derecho de la jurisdicción no me sirve, lamentablemente tengo que emigrar. Yo no quiero que nadie se vaya del país, pero si yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, que claro, estoy convencido, lo estudié, y creo sinceramente que constituir una sociedad en el exterior para vehiculizar negocios que en realidad son realizados desde Argentina infringe normas fiscales, o podría infringir normas fiscales, infringe normas societarias, e infringe normas del derecho penal cambiario, entonces tal vez la decisión sea, bueno, si yo no quiero infringir todas esas normas, tengo que emigrar. No quiero que nadie emigre, pero si estás acá, estás en la República Argentina, pienso que tenés que cumplir la norma y conocer las consecuencias de no cumplirla. Y en mi opinión, las consecuencias, bueno, son estas, las que comento. Naturalmente hay otra forma de organizar los negocios, orientados hacia la sustancia, y depende de la escalabilidad del negocio. No lo quiero hacer más largo, esto es lo que les quería decir. El objetivo es cumplir siempre la ley. No se puede pensar hacer negocios sin cumplir la ley. Se tiene que cumplir la ley y un negocio internacional implica normas fiscales, normas societarias, normas cambiarias. Y dentro de las normas fiscales un capítulo que mucha gente no le presta atención, pero que son fundamentales. Los precios de transferencia. Próximo video seguramente lo hablaremos de eso. Les mando un saludo a todos y ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo. Hasta luego.